Pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales. Vamos a mirar a Estados Unidos. Sí, hace tiempo que no hablábamos de este tema, pero en 11 días Estados Unidos va a estar eligiendo a su próximo presidente entre el candidato republicano Donald Trump, que ya dirigió el país entre el 2017 y el 2021, como ustedes saben, y la actual vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Es una campaña marcada por un hecho puntual que es el retiro de Joe Biden de la competencia política, que fue hace poco tiempo nada más, si mal no recuerdo fue en julio, y bueno, después los intentos de asesinato, los ataques contra Trump, ha tenido bastantes mojones esta campaña. Bueno, para hablar un poco de este tema y ver qué es lo que podemos esperar hacia el 5 de noviembre, ya recibimos en nuestra mesa a Marcos Soto, él es decano de la UCU Business School. Bienvenido, Marcos, muchas gracias por estar acá. Buen día para todos. Buenos días. También recibimos a Pedro Izán, que es docente de la Licenciatura de Estudios Internacionales de la Universidad Ort. Muchísimas gracias, Pedro, por estar acá también. Muy amable. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de explicar primero lo más general de la elección en Estados Unidos, que es cómo se vota, porque no se vota igual que acá. Hay 7 estados clave que son los que generalmente marcan la elección, pero para que todos podamos entender cómo es el sistema, Pedro, te pido capaz que nos des un breve pantallazo de cómo se elige. Sí, muchas gracias por la invitación. Desde Filadelfia, 1787 en adelante, cada estado decide todos sus electores. Es decir, quien gana el estado, por ejemplo, el más importante es California, con 54 votos en el colegio electoral, se lleva a los 54. Por eso, en definitiva, en una elección tan pareja, en un punto tan empatada, en un país polarizado, no solo está polarizado, sino es un país empatado. En 7 estados se está definiendo la elección, que a su vez están empatados. Por ejemplo, en California ganarán los demócratas, seguro. El estado más grande, como les decía, con 54 electores. En Texas ganarán los republicanos, muy probablemente, casi seguramente con 40 electores. El tercero es la Florida, con 30, donde seguramente ganarán los republicanos. El cuarto es New York, con 28, donde decididamente ganarán los demócratas. Entonces la elección se definirá, una elección tan pareja en estos 7 estados. Michigan, Wisconsin, el clave, Pensilvania, con 20 o 19 electores, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona. Allí se define la elección. Muy difícilmente en Virginia, que históricamente era republicana y ahora es demócrata, difícilmente sea pareja la elección allí, aunque algunas encuestas lo están dando, pero decididamente todo pasará en estos 7 estados. Probablemente en Pensilvania se decida el próximo presidente de los Estados Unidos. Bueno, en Pensilvania justamente fue donde sucedió el penúltimo ataque, el balazo en la oreja a Trump, ¿verdad? Sí, efectivamente, en las afueras de Pittsburgh, sí, justamente en el norte de Pittsburgh, ahí hace ya meses, ya pasó, parece que pasó hace siglos, ¿no? Pero sí, efectivamente, ahí hubo este ataque que le pegó en la oreja. Eso no parece haber hecho tanto mella en el electorado. Hay un gobernador demócrata muy bueno, Shapiro, que sonaba como candidato a vice de Kamala, pero por algún motivo no fue elegido. Fue elegido el gobernador de Minnesota, y que lo cual a la postre probablemente termine siendo un error, yo creo que garrafal por parte, pero bueno, esa será otra historia. Y allí es difícil pensar, no imposible, pero que quien pierda Pensilvania pueda acceder a la Casa Blanca. No es imposible, ¿verdad? Sería como nuestro Canelones, Pensilvania. Exactamente. El que gana Canelones gana Exactamente, el país. en un punto sí, aunque no es imposible. Hoy está la moneda, literalmente, es increíble. Uno ve las encuestas y parece esto es un chiste. Esto no puede ser cierto ante una situación, una sociedad polarizada en esta cuestión del empate y con este personaje tan particular que es Donald Trump, que en las últimas elecciones perdió por 9 millones de votos el voto popular y por muchos electores el voto electoral y no lo reconoció. Está esta paradoja, hoy le estaba leyendo y me pareció extraordinaria. Los republicanos no ganan el voto popular desde el 2004, de Bush versus Kerry. Cuando Trump ganó en el 16 perdió el voto popular. Hay una pequeña pero posibilidad al fin que los republicanos extraordinariamente ganen el voto popular y pierdan la elección, lo cual sería una paradoja muy grande, sería muy risueño, ¿no? Algo muy raro que los republicanos ganen el voto total, pero en estos 7 estados empatados se dé una situación que pierdan el voto electoral. Hablamos de una situación de empate, de acuerdo a lo que muestran las últimas encuestas, pero al mismo tiempo de una sociedad polarizada. Sí. ¿Estos elementos favorecen particularmente a alguno de los dos candidatos? Bueno, si vamos a las propuestas concretas que están presentando y esbozando los candidatos, digamos que son 2 propuestas muy claras y son propuestas opuestas.
A diferencia de lo que ocurrió por ahí en la campaña uruguaya, donde Hay punto de coincidencia. sí, no solo punto de conciencia, sino que no ha habido puntos directamente, ¿no? Es decir, no ha habido propuestas concretas, medidas concretas de gobierno que uno pueda identificar claramente las posiciones. En Estados Unidos en la campaña ha sido muy concreto, ¿no? Es decir, tenemos a Trump por un lado, con una propuesta muy concreta de política tributaria, de reducción de impuestos a las empresas, una nueva reducción de impuestos a las empresas. Recordemos que él, cuando asume su gobierno, reduce la tasa de impuestos del 35% al 21% y ahora propone del 21% bajarlo al 15%. Y reducir impuestos a las personas que tienen mayor poder adquisitivo. Entonces ahí tenemos una propuesta muy concreta. Por el otro lado tenemos a los demócratas con una propuesta absolutamente opuesta. Es decir, proponen llevar la tasa de impuestos corporativa a las empresas del 21% al 28%. Entonces tenemos en varias facetas de gobierno un blanco y negro en lo que tiene que ver. Por tanto, el electorado, si bien de algún modo se ha radicalizado en extremos, también recordemos que la elección en Estados Unidos es voluntaria, no es obligatoria. Entonces, cuando tenemos propuestas que seguramente son opuestas en extremo, bueno, lo que termina sucediendo es que hay un electorado que termina siendo expulsado del proceso electoral. No sé si me explico. Es decir, que bueno, no participan porque no se ven seducidos por ninguno de los dos. Entonces, de ahí concluir que la sociedad está fragmentada o que la sociedad está polarizada es demasiado. ¿Por qué? Por las propias particularidades del sistema electoral americano, de que es un voto voluntario. Entonces, van a ir a votar los que se han visto seducidos por las propuestas. Claro. ¿Se entiende? Pero posiblemente haya un 40 y pico por ciento de los habilitados que no vaya a votar. Y seguramente tenga matices y apatía con ambas propuestas de los candidatos que se presentan. ¿Ese porcentaje será habitual de los que no van? Y sí, es decir, en las últimas elecciones creo que votó el 66% de los habilitados, es decir... Que es bastante inusual. En la historia de los Estados Unidos, históricamente votan entre el 45 y 48. En verdad es cierto lo que dice Marcos. Por un lado expulsa a una parte del electorado, pero por el otro lado politiza a otra parte que va a votar particularmente en contra del otro. Es una elección muy particular porque si uno lo ve desde afuera y desde adentro también, los dos candidatos son muy malos, ¿no? Son realmente muy malos. Y ¿Malos en qué sentido? Bueno, Trump es una persona que con una historia muy particular personal y de declaraciones y de agresiones. No, acá no podría ser candidato. Se ha sido llevado a las cortes, tiene distintos tipos de denuncias de todo tipo, ¿no? Personales e institucionales. Y Kamala a lo largo del tiempo la han puesto en el 2021 y 2022 a llevar a cabo una política muy sensible que en los Estados Unidos, que es la de las fronteras, la de los borders. Y lo ha hecho muy mal. Y en verdad se ha ido contradiciendo todo el tiempo, ¿no? Y en ese sentido es importante remarcar que del histórico 45-48, en la última elección votaron un poco más del, creo que 60-65, como mencionó Marcos, pero hay una posibilidad de que incluso llegue al 70 en esta oportunidad, lo cual es absolutamente inusual. En Argentina el voto es obligatorio y se vota el 71. Pero entonces, no, adelante, perdón. Aquí en Uruguay se vota el 85, más o menos, del electorado con un voto obligatorio. Efectivamente se vota un martes, ¿no? Algo que a nosotros nos hace mucho ruido. ¿Por qué se vota un martes? Porque desde siempre el domingo era el día religioso, el lunes se viajaba, la gente desde el campo a la ciudad, una sociedad históricamente rural, eventualmente ante lluvias y lo que sea, el lunes era difícil llegar al lugar de votación, se vota el martes. Quedó desde entonces allí. Y a los americanos ni se les ocurre, como a nosotros no se les ocurriría ir un martes a votar, a los americanos no se les ocurriría ir un domingo, ¿no? Recién Marcos comentaba que había este tema de las propuestas que son antagónicas frente a un candidato comparado con el otro y que eso puede estimular el voto, pero recién tú estabas mencionando un voto negativo, o sea, voy a votar al que no quiero que gane. Sí. Están los dos elementos conviviendo ahí entonces. Y sí, porque siempre cuando hay tensión y cuando hay... no solo por convicción positiva, exacto, sino por la negativa que gane que yo no quiero. Igual hay que recordar que todas las modificaciones tributarias tienen que pasar por el Congreso después, ¿no? Es decir, Biden ha tratado de incrementar los impuestos a las empresas y no lo ha logrado. Entonces también las propuestas de gobierno luego tienen que verse reflejadas en lo que es la realidad. Es interesante en este posicionamiento de los candidatos
ver a Kamala cómo se posiciona como la candidata de la clase media. En Estados Unidos la clase media hoy se estima que es el 51% de los hogares aproximadamente, clase media que se ha ido reduciendo en los últimos 50 años, pero ella, incluso en las últimas horas, se manifiesta como una persona de clase media. Sin embargo, Trump se ubica, por supuesto, en un extremo por su propia posición personal, defendiendo de algún modo los intereses de los ricos o los súper ricos, y también con pinceladas de populismo para también seducir a las clases bajas, ¿no? Una de las propuestas de Trump es eliminar los impuestos a las propinas, ¿no? Es decir, lo que sería el IRPF a la propina. Entonces, el posicionamiento de los presidenciables parece también ser opuesto, ¿no? Kamala va por la clase media, por supuesto intentando captar los vértices, la media alta y la media baja, y Trump está muy posicionado en la clase alta y en las clases más populares. A eso que quería ir pensando también en lo que comentaba Pedro al inicio, sobre cuáles son los estados que pueden definir. Por lo que parece, varios de esos estados, el caso de Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Sí. parte del corazón industrial, que fue uno de los, o del ex corazón industrial, que fue uno de los castigados, digamos, en las últimas décadas, y donde Trump parecería tener una ventaja y ha ganado. ¿Eso se mantiene, es así? O sea, ¿se puede mirar desde ese lugar o no? Sí, en el 2020 Biden ganó Pensilvania y Michigan, ¿no? Creo que Wisconsin también, donde está el histórico Rust Belt, ¿no? Donde Claro. estaba ese corazón industrial que ha perdido en el offshoring de los últimos 30 años una enorme cantidad de puestos de trabajo, y que en esta lógica, es bien interesante esa disputa. Bueno, Pensilvania es un estado muy complejo, está Pittsburgh ahí cerca en el corazón del Rust Belt, de la ex zona industrial, y del otro lado están Filadelfia y lugares más cercanos a la costa este, al océano, más demócratas, ¿no? Entonces ahí hay una disputa entre distintos lugares. En Michigan juega también mucho la cuestión, insólitamente, ¿no? En la política exterior nunca juega y nunca han definido las elecciones en los Estados Unidos, probablemente esta vez tampoco, salvo en Michigan, en donde está donde la población árabe, donde está la mayor cantidad de población árabe. No es que sea mayoría, pero en donde está la mayor cantidad de población árabe, que tiene una cuestión ahí por la cuestión de Medio Oriente, y que votan a Trump por default, no porque que votan mayoritariamente a Trump por default. Lo que tú dices es bien interesante, porque se habla todo el tiempo de la famosa política industrial, ¿no? Ha reaparecido la política industrial, que es un eufemismo, ¿no? Para hablar de proteccionismo. Cuando todo el mundo habla de política industrial, habla de proteccionismo. Trump es muy duro al respecto, Kamala Harris y los demócratas un poco menos, los republicanos son... Sí, pero eso es una de las coincidencias programáticas, ¿no? Aún con matices. La política industrial, tú dices. No, la política proteccionista, ¿no? El proteccionismo. El abuso de la política arancelaria como una forma de proteger y promover la industria local, que es una mala noticia para el resto del mundo también, claro. ¿no? Es decir, Estados Unidos, que se han banderado históricamente con los principios liberales y el libre comercio, siempre y cuando me convenga. Entonces, y eso es duro para el resto de los países. Por eso el FMI habla, entre otras cosas, ya no habla de globalización, sino es globalization, es decir, una globalización mucho más lenta. Es un proceso inexorable, pero mucho más lento. ¿Por qué? Y bueno, porque han resurgido con fuerza desde la primera presidencia de Trump, pero Biden no ha aflojado la política, una política arancelaria muy fuerte de proteccionismo de la industria local. Creo que ahí hay una coincidencia entre ambos, que repito, es una mala noticia para el mundo, que Trump promete ser mucho más agresivo todavía, ¿no? Es decir, está proponiendo elevar automáticamente los aranceles de un 10 a un 20% a todo el universo arancelario, tasas de 200% para productos, para empresas que se vayan a Estados Unidos y salgan a producir a México, en fin, es decir, y eso puede recrudecer y puede tener impactos lógicos en lo que son el resto de las economías. ¿Y eso cómo jugaría para nuestro país? ¿Hay mucha diferencia entre quién sea el ganador para lo que pase con nuestro comercio o nuestra economía? Bueno, ahí bueno, en todo esto esa es futurología, ¿no? Porque uno nunca... Es la ciencia que más nos gusta, ¿no? Sí, y hay efectos a veces colaterales que uno no los puede prever. Cuando sucedió los primeros aranceles que coloca Trump a los productos chinos,
China tiene la fuerza de las medidas espejo, cosa que, por ejemplo, Uruguay no tiene. O sea, China puede replicar y decir, bueno, vos no me dejas entrar, yo no te dejo entrar. Lo que se llamó la guerra comercial. Exacto. En esa guerra comercial, bueno, como un efecto colateral fue el beneficio, ¿no?, de algunos productos que exportamos o que exporta la región. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad Estados Unidos le vende mucha soja a China. Y si China le aumenta los aranceles, China va a salir a buscar un origen sustituto. Y la región es un origen sustituto natural de cierta producción americana. ¿Se entiende? Sí. Por tanto, si se recrudece esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, puede haber un efecto rebote no permanente sobre algunos productos, sobre todo primarios, en nuestro país y en la región, que logren colocarse de forma más fácil. O sea, eso sería una relativa buena noticia. Sí, por lo menos a un primer nivel. Perdón, pero hay la otra que en teoría uno podría decir que una presidencia demócrata debería ser más latinoamericanista, si se quiere, ¿no? O con una visión más de patria grande. Eso no ha acontecido en la práctica en los últimos gobiernos demócratas. Y hay una expectativa de entender el vínculo entre Trump y Milei en caso de que gane Trump. Bueno, entender si eso puede de algún modo acercar a Trump a la región. A Trump a la región. El acercamiento puede ser, sí, capaz que no es el acercamiento deseado. Deseado, pero es el posible. Pero es un escenario posible. En ese sentido es bien interesante lo que tú dices, Marcos, porque la disputa... China es el único punto en común, de los grandes temas que hay, tanto de política doméstica como internacional, el único punto de consenso entre demócratas y republicanos es China como un desafío y eventualmente una amenaza comercial y política, por cierto, y en ese sentido yo creo que la región también tendría que tener una actitud mucho más proactiva a pensar a China como esta amenaza y aparece esta oportunidad. En tanto haya una disputa comercial que no necesariamente es buena para el mundo, sí puede ser buena para la región y lo está haciendo en términos de nearshoring y friendshoring, ¿no? Después sobre todo del COVID y de la disputa entre los Estados Unidos y China, muchas inversiones han salido o están saliendo o no están yendo a China. Y, por ejemplo, República Dominicana, México por definición, ¿no? República Dominicana está aprovechando esa oportunidad y Uruguay tendría que aprovechar por cuestiones institucionales, más allá de cierta lejanía geográfica, hay una empatía con los Estados Unidos para pensar que es una gran oportunidad para la región a aprovechar esta disputa, por ejemplo, con la cuestión de la soja, pero mucho más aún en términos de inversiones, ¿no? Que es yo creo que ahí se abre una gran oportunidad. Después es cierto que Trump dice cosas y después perfectamente no tiene ningún problema en hacer exactamente lo contrario, ¿no? Así pero interpreto mal entonces, o sus lecturas son que, mirándolo específicamente desde los intereses del Uruguay, Trump podría traer mejores resultados que un gobierno demócrata, que Kamala Harris. Es una caja de Pandora el personaje. Yo creo que para Argentina sí, marginalmente sí, sobre todo por lo que puede pasar en el Fondo Monetario, y eso repercutiría en Uruguay. Y la disputa, más allá de... Porque los demócratas también van a disputar con China, ¿eh? Y en ese sentido está esta oportunidad que yo creo que nosotros no le damos el valor que tiene. Hoy Estados Unidos es el principal mercado para las exportaciones uruguayas de servicios no tradicionales, ¿no? Esto es todo lo que son servicios globales, software, servicios profesionales, etcétera, tecnológicos. Y uno, si repasa el programa de Trump y el programa de Kamala Harris, yo creo que hay una oportunidad en los énfasis que va a desarrollar la política de los demócratas, en el sentido de que cuando uno ve o analiza las industrias que van a promover unos y otros, Trump está proponiendo explotar al máximo y apostar todas sus fichas y los recursos federales escasos que tienen en impulsar la industria del petróleo y del gas. Es decir, dijo, quiero sacar hasta la última gota de petróleo que hay en Estados Unidos y romper todas las rocas que haya y a que aparezca el petróleo. Por el contrario, tenemos a los demócratas diciendo, no, nuestros incentivos fiscales y nuestros apoyos van a ir hacia a la biotecnología, a la investigación, al desarrollo, al avance en todo lo que tiene que ver con la tecnología de la información, y para eso quizás proveedores que de algún modo alimenten esa cadena. Y Uruguay ha sido, en los últimos 15 años, un proveedor interesante de esa cadena
tecnológica y de investigación y desarrollo de software de Estados Unidos. Entonces, si uno tiene que poner en la balanza todo, entiendo que el enfoque productivo, que es un enfoque de futuro que hoy tiene la propuesta demócrata, es mucho más atractiva para el Uruguay que una propuesta anclada en el pasado. Ya obsoleta. Obsoleta. Bueno, pero también es parte de su concepción de lo que es el cambio sí. climático y todo lo demás, que también ahí hay posiciones opuestas, ¿no? A mí hay un dato que me llamó muchísimo la atención y que es interesante, es que la inmensa mayoría de los académicos en temas económicos en Estados Unidos están a favor del programa de los demócratas. 23 premios Nobel de Economía salieron a apoyar con una carta al programa de Kamala Harris, ¿no? Y esto, de algún modo, que la academia esté apoyando un programa... ¿Eso es por convicción positiva o porque no prefieren que salga el otro? Y bueno, eso nunca lo sabremos porque aparte es un comunicado muy medido y se ve que muy consensuado, claro, con 228 palabras, pero está ahí. Bien, y no deja de ser un... Sí, es un elemento clave de que, bueno, que 23 catedráticos que han obtenido el Premio Nobel de Economía estén apoyando hoy al programa demócrata. ¿Y eso está medido de alguna forma cómo afecta en el voto de las personas, de los comunes, digamos, de los no académicos? Yo creo que sí, que si afecta, vota negativamente, ¿no? En términos de esta lógica, porque en definitiva, ¿cuál es el voto de Trump? El voto de la persona que está resentida, que en un punto, ¿no? Que ha perdido el trabajo, no que está resentida, que ha perdido el trabajo y que ve como los Estados Unidos han crecido y el mundo ha crecido en los últimos 30 años. Y hemos prosperado como nunca. De 1990 en adelante, de la posguerra, incluso del 45 en adelante, el mundo ha pasado de 70 de pobreza al 20. Pero ellos no. Ellos se han mantenido en el mismo lugar, o sea que comparativamente el ingreso real yo creo que es incluso hasta marginalmente peor, no mucho peor, ¿no? En el medio oeste y en el Rust Belt. No es mucho peor. Es mayormente igual ante una sociedad que prospera. Y entonces si tú le dices que 23 premios Nobel están a favor de Kamala, yo no sé si eso ayuda o va en contra. Yo recuerdo que en el 2016, hablando con una persona en la Florida, me decía, un republicano histórico que veía a Trump con cierta distancia, es la primera vez que la clase trabajadora pone un presidente en la historia de los Estados Unidos, en el 2016. Así que en ese sentido el discurso de Trump tiene algo en eso de Milei, más allá de que Trump es proteccionista y Milei es libertario, ¿no? Así que en ese sentido son opuestos. Tiene algo de la persona que está enojada, que está diciendo, che, acá pasó algo, a esto le fue todo bien, a todos, a los locales, vienen los inmigrantes y prosperan. Este es ese gran país que son los Estados Unidos, esa cosa extraordinaria en donde van millones y millones y prosperan y nosotros no. Y entonces si va al premio Nobel y le dice, no, este señor no entiende nada, votá a esta señora, yo no sé si suma electoralmente. Estoy de acuerdo, más allá del análisis riguroso que han hecho de los programas. La factura que le pasan al gobierno demócrata, las clases trabajadoras y los sectores de menores ingresos, son los niveles de inflación que tuvo Estados Unidos, históricamente altos, ¿no? En el 2022 casi rozan el 10%. Y esto, aunque ha sido un fenómeno post-pandemia y a nivel mundial... Y Ucrania, la guerra... Sí, todo bueno, pero la gente trabaja, cobra su salario y tiene que comprar las cosas de supermercado y almacén. Y aunque hoy la inflación ha comenzado a moderarse y está volviendo a niveles normales, el nivel de precios quedó elevado. Entonces, y eso es un poco el juego que está haciendo Trump hoy, pasándole esa factura, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿quién va a defender el Nobel? ¿Te defiende tu salario o yo que voy a estar contigo y te voy a sacar el impuesto a la propina, ¿no? Veremos. Bien, bueno, estaremos atentos a lo que pasa el 5 de noviembre porque como escuchándolos todo puede suceder, es bastante incógnito. En principio van a empatar y después hay que ver las reacciones de uno y otro, sobre todo de Trump hasta el empate. Ahí está. Porque va a ser una situación para esperar hasta la madrugada, literalmente. Bien, vamos a estar atentos. Pedro Izar, Marco Soto, muchísimas gracias. Gracias por a ustedes. estar con nosotros, Gracias, muy amables. Muy bien, ahora Gonzalo.